Y como decíamos en el video anterior, del balance de sumas y saldos, pasamos al armado de los estados básicos. El estado de situación patrimonial, el estado de resultados, el estado de evolución del patrimonio neto y el estado de flujo de efectivo, que como dijimos, lo vamos a ver su armado en el próximo cuatrimestre en estados contables 2. Sobre el estado de resultados y el estado de evolución del patrimonio neto, hablamos ya bastante tanto en contabilidad básica como estados contables 1, ¿sí? Si se preguntan por qué estas tres columnas de ganancias reservadas están en color gris, en este caso particular del balance de informática austral, no existen las ganancias reservadas. ¿Por qué? Porque el primer ejercicio que tuvo esta empresa, el resultado de su ejercicio fue pérdida, por lo tanto no corresponde que la asamblea haya aprobado constituir reserva legal. Tampoco hay reserva estatutaria, tampoco tenemos reserva facultativa, por lo tanto las tres columnas están en cero. Y como vimos allá cuando revisamos la RT8 y la RT9, las normas contables que nos dicen que si algo no existe en términos de mejorar la información, podemos directamente no mostrar estas tres columnas. Es decir, que el estado de situación patrimonial de informática austral para el ejercicio 2021 podría haber sido este donde no se muestra ninguna columna de ganancias reservadas. En cuanto al estado de resultados, entonces ya vimos su estructura. En este caso tampoco estamos mostrando cuáles son los resultados de las empresas que continúan y los resultados de las que no continúan, pues al no haber resultados que no continúan, cuya definición ya lo vimos también hace algunas clases, no es necesario mostrar esa división entre resultados que continúan y resultados de transacciones o de operaciones que no continúan. Tampoco tenemos separado una línea para resultados extraordinarios porque no hay resultados extraordinarios en este ejercicio. Por lo tanto, solamente se están mostrando los resultados que continúan y todos ellos son resultados ordinarios o comunes al objeto de la compañía. Si nos focalizamos en el estado de situación patrimonial, que es aquel que no vimos todavía el armado, sí sabemos que que cada línea del estado patrimonial resume el total de cada uno de los rubros y que detrás de esta cifra hay un montón de datos que se exponen en la información complementaria. El estado de situación patrimonial entonces es aquel que me está compilando toda la información de las cuentas patrimoniales y, como bien sabemos, en función de la partida doble, el total del activo tiene que ser igual al total del pasivo, más el patrimonio neto. Si no lo fuera, hay un error en el balance. Exactamente lo mismo tiene que ocurrir con la información comparativa del ejercicio anterior. El total del activo debe ser igual al total del pasivo más el patrimonio neto. Bien, sabemos que la información comparativa en este caso es del balance del ejercicio anterior y la información está expresada en moneda histórica porque, como dijimos, estamos en un ambiente no inflacionario, no hay inflación en este ejercicio que estamos haciendo, por lo tanto, la moneda homogénea sigue siendo la moneda histórica de cada ejercicio. Distinto va a ser cuando el ambiente en el que trabajemos sea con inflación y por lo tanto el comparativo va a tener que actualizarse a moneda homogénea del balance corriente, del cierre del ejercicio corriente. Entonces, tenemos acá ciertas cifras que están coloreadas y lo hicimos a propósito ¿para qué? Para ver que si yo tengo en el estado de situación patrimonial una línea que me dice el total de caja y bancos son 553.364 pesos, el mismo estado patrimonial me dice que en el anexo 1 y en el anexo 4 me voy a encontrar con información complementaria a esta cifra. Si voy al anexo 1, que es el de composición de los principales rubros, me encuentro con un detalle
de todos los rubros del estado de situación patrimonial y algunos del estado de resultados. Respecto a los de situación patrimonial, ¿con qué me encuentro? Con el mismo total que tengo en el estado patrimonial, que lo tengo en una sola línea. Ahora, en el anexo 1 lo encuentro como total de varias cifras que me detallan cómo se compone este rubro. Entonces, los 553.364 de caja y bancos en este ejercicio se componen de 60.000 de caja, 403.000 del banco y 89.000 de un saldo en moneda extranjera. A su vez, el anexo 1 me dice que si quiero más información de esta línea, la puedo ir a buscar al anexo 4. Entonces, sobre esta línea voy al anexo 4, que es el de activos y pasivos en moneda extranjera, y me encuentro con que los 89.250 pesos que tengo en el anexo 1 se componen en este caso de $750 valuados al tipo de cambio de 119. Es decir, la información que tengo en el estado patrimonial, en la información complementaria vuelvo a hacerla a un grado de detalle que le permite al lector de los estados contables tener más información sobre cada uno de los rubros que componen el estado patrimonial. Si me refiero al rubro bienes de uso, por ejemplo, la nota me dice que puedo encontrar información complementaria a esta cifra en el anexo 1 y en el anexo 4. Vamos a ver lo que nos dice el anexo 5, perdón, no era el 4, era el 5. Bienes de uso. Me encuentro con un anexo de tipo explicativo de lo que compone ese rubro y además de explicarlo, me muestra la evolución de las cuentas del rubro del activo fijo bienes de uso a lo largo del tiempo. ¿De qué tiempo? Entre el inicio del ejercicio y el cierre del ejercicio. Y me separa la información en dos bloques. En el primer bloque tengo la información del valor de origen de los activos fijos. En este caso, la compañía no tenía activo fijo o bienes de uso al inicio del ejercicio, pero sí los tiene al cierre. Por lo tanto, si no los tenía al inicio y los tiene al cierre, los bienes que están al cierre fueron adquiridos o comprados durante este ejercicio. Cuando voy al bloque de depreciaciones, ocurre exactamente igual. No tenía depreciaciones al inicio del ejercicio o al cierre del año anterior, sí tengo depreciaciones del ejercicio y tengo un saldo al cierre de este ejercicio que son las depreciaciones acumuladas. En este caso, como es el primer año que estoy depreciando mis bienes de uso, la depreciación del ejercicio es igual a la depreciación acumulada al cierre. Por último tengo la columna del neto resultante que resulta de qué? De restarle al valor de origen las depreciaciones acumuladas. Y de esta forma alcanzo la cifra que tengo mostrada en el estado de situación patrimonial de 978.750 pesos. Si ustedes se preguntaran, ¿y esto viene del sumas y saldo? Por supuesto, porque si yo en el sumas y saldo del balance solamente tomara el dato de los bienes de uso al cierre del ejercicio, bienes de uso, me encuentro con que en el total de los bienes de uso, en el sumas y saldo tengo 978.750 pesos, que es exactamente el mismo número que estoy mostrando en anexo y que se muestra como dato en el estado patrimonial. De esta forma, cada uno de los rubros que tengo mostrados en el estado patrimonial tiene su información complementaria en los anexos. Me encuentro entonces con el anexo 1, que es composición de los principales rubros patrimoniales, en el anexo 2, que me detalla los gastos del estado de resultados, los gastos de administración, de la operación y los gastos de comercialización, o sea, los gastos por función. En el anexo 3 tengo el armado del costo de la mercadería vendida. En el anexo 4, los activos y pasivos en moneda extranjera.
el anexo 5, el de bienes de uso, el anexo 6, el de activos intangibles. Todos las cifras que están en cada uno de estos anexos tienen que cruzar o tienen que ser igual a las cifras que voy a encontrar en los otros anexos. Por ejemplo, en el anexo de costo de la mercadería vendida, el gasto de la operación que estoy mostrando aquí tiene que ser igual al gasto de la operación que estoy mostrando en el anexo por función. Vuelvo a este anexo y digo existencias finales del ejercicio, el dato tiene que ser el saldo de bienes de cambio al cierre del ejercicio. Por lo tanto, voy al anexo 1, busco el total de bienes de cambio y la cifra es exactamente la misma. Y si me fijara, por ejemplo, cuál es el resultado de alguna otra operación, también la podría encontrar. Voy al estado de resultados y digo ingresos operativos. Me dicen que lo puedo buscar en el anexo 1, información complementaria sobre este dato. Voy al anexo 1 y me encuentro que el ingreso operativo de 4.700.000 está compuesto por 3.800.000 de venta y 847.000 de servicios. En el estado de situación patrimonial, lo mismo. Todas las cifras que tienen marcado con un color cruzan con otro dato del balance. El 1.200.000 pesos de capital social lo voy a encontrar en la portada del balance. En la portada, o como habíamos dicho, en las RT lo llaman encabezado, me voy a encontrar con varios datos de la sociedad, la identificación de los estados contables y la composición del capital social al cierre del ejercicio. 1.200.000 es el capital suscripto e integrado y en el estado de evolución del patrimonio neto encuentro el mismo número. Si aquí en resultados acumulados me encuentro con la línea resultado del ejercicio 581.000 pesos, este dato por supuesto que tiene que cruzar con el total del estado de resultados en ese estado básico. Bien, de esta forma tenemos cómo se arman los ligues de un estado patrimonial de resultados y de evolución del patrimonio neto con la información complementaria de los anexos. Y ahí, como habíamos dicho, además de la información complementaria que se muestra en los anexos, también tenemos información complementaria que se muestra en las notas a los estados contables. En la nota lo que hacemos es informarle al lector de los estados contables sobre distintos aspectos del balance que están leyendo. Cuál es la actividad de la sociedad, cuál es la base de preparación de los estados contables, cuáles fueron las normas contables que se aplicaron para preparar estos balances, cuál fue la unidad de medida, cuál fue el criterio de evaluación que estoy aplicando para cada una de las rubros que componen los estados contables, ¿sí? Cada una de las formas de evaluación que vimos en la RT17, cómo se compone el capital social, una nota especial para el impuesto a las ganancias, donde me va a explicar cómo se devengó el impuesto diferido, de método que van a revisar el cuatrimestre que viene en Estados Contables 2, saldos de transacciones con sociedades controladas y relacionadas, si es que existieran, y hechos posteriores. Estas son las principales notas que se pueden encontrar en cualquier estado contable de cierre de ejercicio y, como bien dijimos, son complementarias, brindan información complementaria a los estados básicos. De esta forma, cerramos en este video el armado de un estado contable básico de Informática Austral al 31 de diciembre del 21. Este archivo lo tienen disponible en el campus, por lo que pueden analizarlo, investigar y descubrir cuáles son las vinculaciones que hay entre todas las cifras que se exponen en un estado contable.